Y nos acompaña en este momento el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller, a quien le damos la bienvenida. Señor ministro, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que está cansado y no ha tenido una actividad muy fuerte esta semana, pero ¿podría resumir para los ciudadanos comunes y corrientes qué es lo más importante que deja APEC para nosotros los peruanos? Buenas noches, señora Carreño. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos un poquito cansados, pero muy contentos. Bueno, mire, aquí hay varios niveles de beneficio, ¿no? El nivel más importante, creo yo, es que no solamente los líderes y sus comitivas, sino también los equipos de negocios, los hombres y mujeres de negocios que los han acompañado, que en suma son más o menos más de 1000 han sido, mil, que han venido acá y han podido constatar por ellos mismos cómo es el Perú, qué hacen en el Perú y cómo se puede invertir en el Perú. La verdad es que si nosotros nos hubiéramos propuesto hacer algo así específico con, digamos, una compañía de medios, no hubiera sido posible hacer todo lo que se logró en cuanto a imagen, en cuanto a atractivo, de mostrar lo que realmente tiene el Perú como cosas positivas, no lo hubieran podido hacer si es que no hubiera sido por APEC. Sin desmerecer los atractivos que tiene nuestro país, que estoy segura que los apreciamos todos, creo que debe reconocer que los inversionistas no se dejan convencer por una imagen que ven en un viaje. Cuando uno decide invertir en un país, ve cómo funcionan sus instituciones. Y nuestro país no está precisamente en el mejor momento de funcionamiento de las instituciones. Y parte de los acuerdos que ustedes han tomado incluyen mejorar la institucionalidad. ¿Qué pasos concretos va a dar el gobierno? Porque han firmado un papel que dice que van a hacerlo. A ver, efectivamente, no, un inversionista, sobre todo los más grandes, no van a invertir simplemente porque vienen acá, les gusta la comida, aprecian el pisco sour y bueno, voy a decidir invertir. Claro que no, pero ese es el primer paso para luego empezar a ver la cosa en más detalle. Y ahí tiene usted toda la razón. Efectivamente, necesitamos marcos regulatorios más eficientes, más claros, más sencillos, sobre todo más sencillos. La director gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, me comentaba que la buena noticia para el Perú es que nuestra economía es resiliente. Es una economía que ha aguantado varios embates, tanto de tipo, vamos a decirlo así, shocks externos políticos, ¿no es cierto?, como de otra índole, por ejemplo el COVID-19. Pero la mala noticia, o la no tan buena noticia, lo puso ella en términos diplomáticos, es que nuestras instituciones tienen que mejorar. Y eso es lo que estamos haciendo de manera muy intensa desde el gobierno con nuestra aspiración para ser parte, en algún momento, esperamos que en el año 2026, de la OSD. Bueno, yo me encantaría escucharlo hablar más de cómo van a hacer eso, pero no puedo dejar de tocar el tema de China. Ha habido mucho entusiasmo con la presencia de China y la importancia que tiene China como socio comercial, pero a algunas personas les preocupa que el Perú se esté centrando demasiado o solo en esa parte de los aliados y que Estados Unidos, que también es un socio importante, esté siendo dejado de lado. ¿Qué medidas o qué acciones va a tomar la Cancillería para tener un equilibrio? Porque no conviene a ningún país tener relaciones solo con un lado y no con otro, ¿no? Sí, he escuchado por ahí un término muy simpático, aunque no conozco la verdadera definición del mismo, que es una neutralidad activa. No suena mal, pero a ver, lo que pasa en el Perú es que nosotros tenemos una economía abierta y de condiciones absolutamente iguales para todos los agentes económicos, sean estos nacionales o extranjeros, sean del país A o del país B. Entonces lo que hemos estado haciendo de manera muy activa, por supuesto que con China, pero también con Estados Unidos y con otros países, es decir, señores, estas son las posibilidades de inversión en el Perú, estas son las posibilidades de transformación productiva en el Perú. Y estamos realmente en una, digamos, en una promoción de aquellas cosas que pueden hacer nuestros socios, nuestros amigos,
aquí en el Perú, ¿no? ¿Le preocupa los anuncios que ha hecho el próximo presidente, el ya elegido, Donald Trump, respecto a que él va a poner trabas o tarifas o mayores impuestos a las exportaciones de otros países, sobre todo a China? Esto podría desencadenar una reacción en cadena, valga la contradicción o redundancia. Sí, yo recuerdo que efectivamente eso fue también algo que sucedió o se declaró más que sucedió cuando el año 2017 él asumió por primera vez la presidencia de los Estados Unidos. Pero ahora lo he dicho con cifras y todo, 60% a China, 20% a los demás. Nosotros tenemos tratado de libre comercio. Pero exactamente, mire, yo creo que estas cosas hay que tomarlas con mucha serenidad y ver qué cosa vamos a hacer cuando lleguemos ahí, ¿no? Simplemente yo lo que sí les puedo decir que el año 2017 el Perú tenía con su TLC con Estados Unidos un comercio bilateral en ese momento de 12.000 millones de dólares. 4 años más tarde, cuando el señor Trump dejó la Casa Blanca, estábamos en 16.000 millones de dólares y hemos seguido creciendo. Tenemos 10.000 millones de dólares de inversiones norteamericanas acá. Claro, miran, pero usted sabe, canciller, que hay 33.000 millones de inversiones chinas acá. Pero por supuesto, pero tenemos además más de 100.000 millones de dólares en brecha en infraestructura. Es decir, las oportunidades están ahí para quien quiera agarrarlas. Lo que hacemos nosotros desde la Cancillería y con los sectores competentes, por supuesto, es promover eso, Majesiwas, Tinajones, etcétera, ¿no? Hay un tema que han destacado ustedes como uno de los entregables que le llaman, que son los documentos que firman, que tiene que ver con la progresión hacia la formalización o la formalidad de las economías. Sí. Y estaba revisándolo, pero el documento parece como una lista muy larga de buenos deseos, ¿no? O buenas intenciones o buenas instrucciones, ¿no? Los países deberán, los países harán. Estamos lejísimos de poder cumplir con esas cosas, ¿no? En primer lugar, este es un tema nuevo en APEC. No existía el tema de informalidad. Fue el Perú que lo puso en la agenda permanente de APEC. Y además fue muy, muy simpático porque cuando pensamos hacerlo, algunas economías, sobre todo las más desarrolladas, miembros del Asia-Pacífico, de APEC, me dijeron, bueno, mire, ese efectivamente puede ser un problema para el Perú, pero no es un problema común a todas las economías. Dijimos, bueno, de acuerdo, hagamos un estudio y veamos cómo es cierto que o no es cierto que es un tema común. Y efectivamente salió en el estudio que absolutamente todas las economías tienen un problema de informalidad, ¿no? Entonces, lo hemos puesto en el Asia-Pacífico, en la agenda del Asia-Pacífico, hemos puesto cuáles son los marcos en donde se debe mover esto, porque, ojo. Pero esos marcos requieren, perdónenme que lo interrumpa, esos marcos requieren una acción afirmativa del Estado para, por ejemplo, cambiar la legislación, para hacer más simple, para alentar a la gente para que quiera ser formal. Y el Perú está muy lejos de querer ser formal. A eso iba. Efectivamente, el tema de la formalización es un tema, por un lado, nacional. Nosotros podemos acordar en cualquier foro, en AP, por ejemplo, marcos regulatorios o marcos generales y conceptuales, ¿no es cierto? Pero la acción misma es soberana y concierne a cada una de las economías. Claro que sí. Ahora, lo interesante de esto es que estas 21 economías, que son las que producen el 62% de la riqueza en el mundo, se han puesto de acuerdo de ayudarse entre sí para llevar de la informalidad a la formalidad a aquellos agentes económicos que están en el primer caso. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener, primero, intercambio de experiencias. ¿Cómo hicieron, en qué parte, qué cosa para formalizarse? ¿Funcionó o no funcionó este tipo de trámite? ¿Cuándo vamos a ver ese tipo de acciones ya concretas? Porque, por ejemplo, en Singapur se resolvió el problema de la vivienda social. Estaban hace pocas décadas, estaban en una situación terrible y ahora tienen una vivienda ordenada.
Y yo tengo conocimiento de que varias veces han tratado de enseñarle al Perú cuáles son las formas que usaron y que acá nadie recibió la ayuda, por ponerlo de una manera Sí, bueno. elegante. ¿Cuándo vamos a ver acciones concretas en las que alguien del gobierno va a escuchar formas de mejorar nuestro país? Bueno, esto empieza el próximo año. Para el Perú, esto empieza el próximo año. Esto es algo que el Perú ha puesto en la mesa, en la agenda de APEC, y entonces nosotros tenemos el imperativo moral de ser los líderes en esto. Eso también es muy importante, porque nos van a ver a nosotros una de las economías con la tasa más alta de informalidad en el, ¿no? Yo creo que nos disputamos un par de países latinoamericanos ese honroso primer lugar. Así que nosotros, ese va a ser algo que es una política de Estado a partir del próximo año, ¿no? Muchísimas gracias, señor canciller, por habernos acompañado esta noche, luego de una semana de tan arduo trabajo. Ojalá que veamos beneficios para los peruanos pronto y que, sobre todo esto, que es el eje central de las decisiones, la formalización, tenga éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.